Hola, ¿qué tal? Te saluda Adriana Gobea, especialista de emociones para Natura México, y el día de hoy quiero contarte acerca de un concepto muy importante, una frase que seguramente vas a poder recordar, que se trata de amar lo que es. Es la mejor receta para poder gestionar nuestras emociones. Y bueno, ¿qué implica? ¿Qué implica amar lo que es? Es vivir desde nuestro contexto de maestría. Es el lugar en el cual vamos a poder encontrar diferentes posibilidades, por supuesto, para relacionarnos tanto con nuestro entorno como también con diferentes personas y situaciones. ¿Y qué significa amar lo que es? Esta filosofía viene de un libro cuya autora es de Estados Unidos, se llama Byron Katie, y ella nos propone en precisamente cómo podemos relacionarnos con la realidad. Tiene una frase que me encanta que dice: cuando nosotros peleamos con la realidad, perdemos, imagínate, solo el 100% de las veces. Y cuando lo pensamos, la verdad es que tiene razón. ¿Por qué peleamos con la realidad? Porque las cosas no son como queremos que sean. Quizás alguien más toma la decisión o no tenemos control de ciertas situaciones, de ciertas personas. Y caemos mucho en el lenguaje de debería. Las cosas deberían de ser así. El cliente debería de pagar a tiempo. Mi consultora debería de entregar su pedido hoy, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si de pronto no suceden las cosas como queremos que sean? Estamos constantemente en esta pelea interna y externa y, por supuesto, eso va a afectar también nuestras emociones. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hablar acerca de cómo podemos regularnos con los diferentes contextos. Te voy a explicar alrededor de seis contextos que seguramente van a ser de utilidad para ti y que vamos a poder ejercer desde un nuevo lugar. Estos contextos son muy interesantes porque también nos van a ayudar a no controlar nuestras emociones, sino más bien a gestionarlas. ¿Cómo lo detecto? Lo observo y entonces me muevo de lugar. Un lugar que sea más sano, un lugar que sea más positivo, un lugar también desde el presente y que pueda contribuir a tu bienestar. Vamos a explicar estos contextos, voy a explicarte 6 contextos distintos y al final el contexto de maestría para que también lo puedas ejercer. Imagina que tú estás aquí en el centro como protagonista de tus emociones y alrededor tenemos unos círculos que son como estos agujeros negros en donde existan estas emociones. Tenemos uno que es el contexto de la ilusión, otro que es el famoso contexto del enojo, también el contexto de la víctima, de la carencia, de la culpa y, por supuesto, el del miedo, que muchas veces visitamos constantemente. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a hablar de cómo existe una conducta, un comportamiento, nuestro lenguaje cambia dependiendo de dónde es que estamos viviendo, en qué contexto estamos relacionándonos con el mundo. Y voy a empezar con el contexto de la ilusión. Esto es cuando constantemente peleamos con la realidad desde la ilusión de lo que queremos que sea. Imagínate que esta es la ilusión, pero por acá está tu expectativa. Y mientras más distancia exista entre la ilusión y la expectativa, entonces sufrimos, porque las cosas no son como quieres que sean. Entonces, ¿qué podemos hacer en este contexto de la ilusión? Vamos a trabajarlo también desde la realidad. Ese sería uno de los contextos que está en el contexto de maestría para poder regresar a tu contexto de maestría. Si estás en la ilusión, aplica la realidad y entonces te invita a vivir desde el presente, a tener control sobre las cosas, control sobre tus emociones, sobre tu corporalidad, sobre tu lenguaje y entonces podemos también empezar a obtener resultados diferentes. Vámonos a nuestro segundo contexto, que es el del enojo. Muchas veces perdemos por estar viviendo y relacionándonos con el mundo desde el enojo. Quizás puedes alzar la voz, se te noten tus facciones cuando estás enojado, no puedes tomar una decisión asertiva ni con tu líder, consultor o con tu cliente y entonces vamos a obtener resultados que no queremos. Muchas veces incluso podemos llegar a decir cosas que no queremos cuando estamos enojados y luego hay que revertir estos resultados y estas emociones. Entonces vale la pena detenernos, poner como este freno de mano cuando estoy enojado, cuando estoy a punto de decir cosas que no son. Entonces freno un poco, me limito y actúo de diferente manera. ¿Cómo podemos también contrarrestar este contexto del enojo? Desde tu tranquilidad.
volver a tu paz y entonces en ese nuevo lugar poder empezar a hacer las cosas distintas. Quizás desde tu paz, desde tu tranquilidad, también desde tu apertura, puedas encontrar una posibilidad que sea distinta, pero que te deje en un mejor lugar. Entonces ve cómo podemos también en cada uno de estos contextos reaccionar diferente, utilizar también nuestras emociones de manera diferente y lo importante es reconocerlo. ¿Qué pasa cuando de pronto, y creo que a todos nos ha pasado, podemos caer en un contexto de víctima? Y muchas veces ahí también está la queja. Nos quejamos de todo y de todos. ¿Qué sucede cuando estamos en una cuestión de víctima? Pareciera que todos están en nuestra contra, que nada nos sale, que de pronto las cosas no suceden como queremos que sean, que no merecemos esos resultados, que de pronto todas las situaciones están fuera de nuestro alcance y muchas veces también estamos bloqueados cuando estamos en este contexto de víctima. ¿Qué podemos hacer? Movernos tal cual a un contexto de responsabilidad. Toma las riendas, toma el control de lo que sí puedes hacer y entonces podemos también cambiar estas emociones. Por ejemplo, muchas veces pudiéramos también en algún pedido con nuestras consultoras, con nuestros clientes, ¿qué pasa cuando a lo mejor hay un producto que no está existente? De pronto nos sentimos víctimas o incluso nos sentimos culpables. Va de la mano también mucho con el contexto de culpa. Oye, no es mi culpa que este producto no exista o que quizás por temporalidad se haya agotado la existencia o de pronto simplemente fue una muy, muy, muy buena promoción y de pronto está agotado. Tengo dos opciones, amar lo que es, que sería relacionarme con mi realidad y poder encontrar una nueva posibilidad para mi cliente, o pelear con la realidad, enojarme, enfadarme, sentirme como víctima, estar en un sentido de culpa y entonces voy a empezar a tomar decisiones que no me van a llevar a ningún buen lugar. Entonces ve cómo están ahí las dos opciones esperando a que tú elijas por cuál te decides. Entonces es muy muy importante observarnos, poco a poco empezar a reconocer cómo es que vivimos en una u otra posibilidad y empezar a hacer las cosas que te funcionen a ti. Se trata de que tú puedas gestionar tus emociones para poderte sentir mejor, más tranquila, que puedas también desde una apertura decir, bueno, ¿qué puedo elegir? ¿Cómo le puedo ofrecer? Quizás no está este producto, pero puedo ofrecerle algo más a mi cliente, puedo preguntarle desde su necesidad e incluso cuando nuevamente el producto esté disponible, pues por ahí anotarlo y decir, oye, ahora sí ya lo tenemos, ¿quieres nuevamente pues volverlo a pedir? Ya está disponible y entonces eso también nos va a ayudar a dar una mejor calidad en el servicio, a poder ofrecerle algo diferente, a estar también en servicio para la otra persona, pero sin todas estas emociones que nos pueden dar un giro impredecible para un resultado que no queremos. Y por último, quiero platicarte brevemente del contexto del miedo. Este famoso miedo que muchas veces nos puede limitar o que incluso provoca resultados que no queremos. Un miedo a hablar con nuestro líder, con nuestra consultora, con nuestro cliente, quizás el miedo a que nuevamente el producto esté agotado, ¿no? Y ya estamos viviendo en un miedo constante, un miedo que no nos permite tomar decisiones y mucho menos disfrutar de lo que hacemos. Y alguna de las emociones que contrarresta el miedo es precisamente el amor. Ahí es donde tenemos esta dualidad entre vivir desde el miedo o elegir vivir desde el amor. El amor, la aceptación, desde tu paz, desde todas estas emociones que contribuyen a tu propio bienestar. Y entonces vamos a poder también decidir desde un mejor lugar. Entonces fíjate cómo tan solo describí 6 contextos, estos agujeros oscuros que de pronto nos caemos. Y hoy quiero darte las herramientas para decir qué pasa cuando caigo ahí, qué pasa si de pronto me relaciono en estos contextos y quiero salir. Y por último está también el contexto de carencia. Muchas veces estamos ahí minimizándonos desde el no merecer, desde es que las cosas no me alcanzan, las cosas no son así. Y entonces, ¿qué pasa si podemos darle la vuelta a este contexto de carencia desde la gratitud? La gratitud es una de las virtudes más elevadas, positivas también, y por supuesto cuando nosotros vivimos desde la gratitud, también estaríamos con una mentalidad de gratitud, abundancia y bajaríamos
también este tema de la carencia. Estaríamos dándole un contraste, un giro por completo a esta emoción. ¿De qué trata la vida? De ir visitando todos estos contextos. Seguramente en un mismo día podemos vivir desde la ilusión, me doy cuenta, me hago responsable, quizás algo me provoca un nuevo malestar, un enojo, me doy cuenta, vuelvo a mi tranquilidad. Oye, pero tengo una llamada con un cliente y de pronto no estoy obteniendo el resultado que quiero, me puedo victimizar. Muy importante reconocerlo para volverte a actuar desde la responsabilidad. ¿Qué pasa si nuevamente viene esta mentalidad de carencia? Acuérdate que desde la gratitud podemos trabajar muchísimo mejor. Y si por supuesto viene a visitarte el miedo, desde el amor lo puedes contrarrestar. Así que el resumen de todas nuestras emociones es poder buscar una nueva posibilidad, una apertura desde las oportunidades que se nos presentan, pero muy enfocado a todas estas emociones que son las que provocan también los resultados que podemos obtener. ¿Cómo vivir? Finalmente desde el contexto de maestría. Este contexto de maestría es donde todo, absolutamente todo es posible. En este contexto de maestría habita el amor, la paz, la tranquilidad, la gratitud, cuando nosotros somos generosos con alguien, la autenticidad, todas estas emociones positivas habitan en ese lugar de contexto de maestría. Así que la invitación es que a partir de hoy puedas ir y venir de estos contextos que te alejan, pero que te pueden regresar a tu contexto de maestría para que puedas también trabajar desde un mejor lugar. Por supuesto, ¿qué va a pasar? Te vas a sentir mejor, vas a poder experimentar la vida desde una mejor manera, relacionarte también con tus consultoras, con tus clientes, también desde un lugar mucho más positivo y con todo eso obtener un bienestar para ti. Recuerda, bienestar significa hacerte cargo de tus emociones, pero desde el presente. El único lugar en el cual podemos estar es precisamente este presente. Amando lo que es relacionarte con todo desde el aquí y el ahora, el único espacio en el que podemos estar. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos acumulando nuestras emociones del pasado, ¿no? Ahí vamos cargando estas historias que no nos van a aportar nada distinto. Y si nosotros vivimos en el pasado es querer que las cosas sucedan como eran antes, querer regresarme a ese pasado cuando a lo mejor tenía resultados diferentes, querer tener a mis clientes a lo mejor del pasado que ya no están conmigo. ¿Qué sucede si también quizás nos adelantamos al futuro? Vamos a tener estas emociones de ansiedad, de incertidumbre, quizás de frustración, porque todavía no tenemos el control de lo que va a suceder. Estamos llenos de cambios, todavía no sabemos qué va a pasar con el siguiente pedido, con el siguiente periodo, con nuestra siguiente revista y ya nos estamos predisponiendo a ese futuro inmediato. Entonces ve cómo si vivimos desde el pasado y desde el futuro, ahí va a haber todo un tema de emociones que no nos van a permitir vivir desde el presente. En cambio, si en el aquí y en el ahora te haces cargo de tus emociones, entonces sí, vas a poder tomar decisiones, vas a poder tener estrategias diferentes, vas a poder relacionarte con tu líder, con tu consultora o con tu cliente desde un nuevo lugar. No me creas, siempre les digo a mis alumnos, a mis clientes, algunas empresas con los líderes, por supuesto, con los que trabajo es no me creas. Necesitamos que puedas experimentar todos estos conceptos, todos estos conocimientos en el día a día. Así que el día de mañana, obsérvate desde dónde estoy actuando, desde dónde estoy decidiendo, cuál es mi corporalidad, cuál es mi lenguaje. Si estoy viviendo quizás o he vivido mucho tiempo desde el miedo, desde la carencia, simplemente obsérvalo, perdónalo también, ama lo que es y entonces eso te va a permitir también moverte a un nuevo lugar. Así que espero que toda esta información pueda contribuir a tu bienestar, a tu gestión de emociones también y que ponlo en práctica todas estas herramientas para que las puedas utilizar tanto en tu parte personal como también en la profesional.
Y recuerda que tú eres el protagonista de todas estas emociones, así que a hacernos cargo, a hacernos responsables y por supuesto también a disfrutar todas estas experiencias que siempre se nos presentan en nuestro día a día desde un nuevo lugar. Un lugar más auténtico, un lugar más positivo, un lugar diferente que pueda también darte el bienestar que mereces. Nos vemos muy pronto para una nueva cápsula de bienestar con tus emociones.